Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Esta pequeña plática que me tocó dar por circunstancias de que la universidad se va a tener que cerrar en horas de la tarde, entonces vamos a tener que culminar con esta plática, porque el día tenemos que entregar en la universidad al ejército porque se preparan para el proceso electoral que va a ser el día domingo. Entonces tenemos algunas complicaciones que se nos presentan. Cuando el grupo, todos los muchachos me dijo, no, pero usted también tiene que dar una plática, y yo le dije, pero ¿qué voy a hablar? Si ya van a hablar de todo, al final el problema es hablar. Entonces, no me quise concentrar teorías, métodos, nada por el estilo, sino es un poco, no filosofar, pero sí preguntarme y a la vez tratar de responderme. ¿Cuánto podemos ayudar a entender la naturaleza de las interacciones que se producen, por lo menos en las enfermedades de origen genético? En la teoría, en sus diferentes áreas y campos, alguna vez cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Éramos como que muy sectarios, ¿no? Ah, no, tú eres teórico, no, tú eres computacional. Hacíamos escalas de todo, no, que tú eres cuántico, que tú eres clásico, ¿no? Ahora hay híbridos, ¿no? Ya se está premio Nobel, ¿sí? Entonces, bueno, creo que parece ser la naturaleza del ser humano el dividirnos, pero en la ciencia de alguna manera nos demuestra que este conjunto de herramientas para de alguna manera entender la naturaleza, explicarla, y cuando uno entiende y explica es capaz de proyectarse, es capaz de dilucidar nuevas cosas, lo que, digamos, en términos concretos alguna vez comprendí en México, es hacer un poco de ingeniería molecular. Claro, porque estamos trabajando con moléculas, con cuestiones muy pequeñas. Y en ese sentido, pues no importa tanto qué herramienta uses, lo importante es que puedas explicar el fenómeno. Hoy en día, la cantidad de información que aparece es realmente vertiginosa. Uno va a las bases de datos y en una semana han salido casi más de 9.000 artículos donde ellos, una gran cantidad son datos y muchos, bueno, esto me prueba tal cosa, ¿no? Esto me prueba tal cosa, me prueba tal cosa, ¿cómo? No lo sé, ¿sí? No lo sé, pero lo prueba, ahí está el resultado, hay una linealidad. Y pocas veces nos podemos racionalizar porque obviamente hay el otro dicho de la ciencia, ¿no? Que no publicar o morir, ¿no? Y entonces nos encontramos en ese, échale con los resultados, y muchos resultados empíricos y nos avasallan. En el campo genético, ya en 2000, con el famoso proyecto Genoma Humano, literalmente tenemos el mapa de todos los seres humanos, el genoma humano. Y después nos hemos puesto a hacer los mapas de distintos tipos de especies. En México el maíz, en el Perú la pampa, y en cada parte todo el mundo, ¿no? Del ratón, de la rata y de todos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa información? Poco a poco, y algunos que han empezado a jugar empíricamente. Hay otros que han buscado aplicaciones industriales, empezar, digamos, a indagar algunas cosas para obtener nuevos fármacos. Algunos se proyectan con las cuestiones de poder tener en un futuro, ojalá muy cercano, terapias génicas que realmente sean efectivas, porque lo están probando, todavía no tienen una efectividad. Algunos van mucho más allá, como los chinos, ¿no? ¿Cómo quieres que sea tu hijo, no? Y te lo diseñan, ¿no? Te lo quieren diseñar al ser humano. Pero muchas veces prueba error, muchas veces porque no entendemos algunas cosas. Yo soy químico de formación, pero con este tiempo que he venido trabajando con profesionales, con alumnos y con colegas,
del área de farmacia, del área de biotecnología, en realidad no es tan simple apagar un gen o desactivar un gen o activar un gen. No es solo porque tengo que evitar que se transcriba y se traduzca una determinada proteína. Además, esa determinada proteína puede tener una función en una parte del organismo y otra función en otra parte del organismo. O sea, jugar con esas cosas es muy delicado. Probablemente en el futuro, cuando se consolide más el tipo de estudios en este campo, podremos tener un poquito más de racionalización y probablemente podamos, como especie humana, y nosotros como teóricos, porque yo prefiero que lo llamemos así, ¿no? Nos llamemos teóricos, independientemente si eres el computín, ¿sí? O si eres el que solo hace lápiz y papel, o si haces clásica o haces cuántica o haces QMM, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nuestra intención real es entender. A veces cuando vienen al laboratorio, al centro, bueno, espero que para el próximo año estemos en instituto, estamos creciendo, ¿no? Empezamos como grupo. Y nos preguntan, ¿y ustedes qué hacen? ¿No? Nos ven como máquinas, ¿y ustedes qué hacen? Nosotros tratamos de entender las cosas. ¿Que no están entendidas? No, hay muchas cosas que no se entienden. Tú a veces lees un artículo y dices, mira tal cosa. Últimamente me está llamando mucho la atención un gen, el PTM11. Ahorita les puedo platicar también de ello. Y es bien curioso este gen, que en una forma puede curar el cáncer y en otra forma la detona. Pero la detona en forma enorme, con una pequeña anomalía y de repente o mutación. Y es interesante la parte que justamente precedió Aurelien, porque hay veces las mutaciones, muchas de ellas se realizan en realidad por excitaciones por efecto de la radiación. Y eso hace que pueda haber una transcripción y luego una traducción errónea. Y de esa manera empiezan los cánceres. Y el cuerpo no lo detecta porque es una proteína que aparentemente está traduciéndose igual. O la información ya está, o por lo menos ya está distorsionada, ¿sí? Y así se producen las enfermedades. Bueno, entonces, bueno, yo estoy haciendo esto. No, ya lo apagué, perdón. ¿Cómo funciona? No. Sí. Bueno, esta es, digamos, ojalá y algún día podamos llegar hasta esos niveles, pero de alguna manera mostrarles, y todo el mundo sabe, la escala digamos, en las que podemos trabajar con la materia. Desde la parte electrónica, la atomística, las microestructuras y obviamente lo que normalmente nosotros observamos, que son las macroescalas. Para ello hay diferentes tipos de aproximaciones. O sea, en la electrónica podemos hablar cualquiera que resuelva la ecuación de Schrödinger, ¿no? A alguien le dice, no, pero que en realidad el efecto relativista, bueno, ya que resuelva también de Dirac, ya. Pero a alguien le puede no interesar eso, le puede interesar las superficies o las proteínas. Alguien puede decir, no, pues es que en realidad a mí me interesan membranas, entonces se va hasta la microestructura. Y a alguien en realidad le puede interesar ya el sólido extendido y cómo es la difusión de los distintos tipos de parámetros que se deben medir. Aunque uno lo piense así, y como normalmente diría que el humano trata de separar, en realidad todo está concatenado, todo está unido. Hay veces, y me recuerda un poquito las palabras que a veces Chamorro me recuerda, la vida se encarga de hacerte tragar tus palabras.
Yo cuando me formaba, cuando estaba con Renato, y yo medio que me burlaba de la gente que hacía mecánica molecular. Decía, ¿cómo van a trabajar con pelotitas y resortes? Que prácticamente es la mecánica molecular, ¿no? Pelotitas y resortes. Hoy estoy trabajando con pelotitas y resortes. Ocurre que modelos tan simples como esos responden, aunque no lo queramos, responden a la fenomenología. Dan resultados realmente concordantes con el experimento, con sus limitaciones. Obviamente, si nos aislamos y cada quien quiere responder desde su área a este tipo de problemática, creo que va a ser un poquito difícil que en realidad avancemos. Ya desde cuando llegué a México en el 2003, yo pensaba, no, tenemos que mezclar la cuántica con la clásica. El QMM ya me picaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la clásica, recuerdo, tenía una alumna doctoral ahí en el Instituto Mexicano del Petróleo que quería la citocromo C oxidasa, la queríamos convertir en citocromo C fenoloxidasa, porque uno de los subproductos más importantes en el proceso del petróleo es los fenoles. Entonces lo que queríamos usar para que empiece a oxidar fenoles. Bueno, no culminamos porque pues, ya me regresé el tema. Pero era importante, digamos, se tenía un problema y visualizarlo desde simplemente de la cuántica era imposible por los tamaños, ¿no? Al final la oxidación no era un puntito ahí que uno podía hacer 4 o 5 o hasta 100 átomos, no, son miles de átomos. La insulina, que es una de las proteínas más pequeñas, tiene cientos de átomos, ¿no? Estamos hablando de casi 50 y tantos residuos aminoácidos. Es enorme. Y ese es de las más pequeñas, ¿sí? Las más pequeñas. Aquí, bueno, agarré Google y saqué algunas imágenes para mostrar, digamos, el tipo y el grado de complejidad de los problemas que a veces queremos resolver. Bueno, nosotros a veces nos interesa cuestiones termodinámicas o cuestiones cinéticas. Cuando pasa de A a B y cómo pasa y qué ruta sigue, si están gobernadas termodinámicamente, están gobernadas cinéticamente. Son preguntas que, digamos, no son del libro, pero son lo que nos enseñaron en la universidad. Y hay veces en el nivel práctico, en el nivel digamos, del común, de las personas de a pie, entre comillas, digamos, del profesional que está el día a día en el campo, son lo que le interesa, ¿sí? Porque, bueno, una constante cinética le interesa mucho a un ingeniero para saber en cuántos pasos unitarios va a realizar un determinado proceso para convertirlo en un producto y dónde de ellos debería él tener o incrementar o disminuir, por ejemplo, la cantidad energética para poder sacar un producto más barato. Nosotros como científicos a lo mejor solo nos abocamos en energía cinética o el delta de energía que está asociada, pero ellos van un poquito más allá. Hoy en día, pues la nanoestructura y los complejos están, digamos, un poquito de moda. No de moda, digamos, es un material muy, muy importante. Es lo que trabaja William Gary en clusters y estas cosas. Hay veces la sociedad a nosotros nos pide resultados, queremos ciencia que esté vinculada a la sociedad. Y hay veces los políticos creen que hacer ciencia es, ok, acá en media hora toma el producto. No, no es así. Primero entendemos. Y siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa la literatura, en realidad, en los años 50, un alumno de doctorado japonés utilizó el método Huckel, es decir, hamiltonianos monoelectrónicos súper simples, y reportó, obviamente para justificar su tesis doctoral, reportó que una estructura de 60 átomos de carbono ligadas entre sí y justamente decayó en lo que conocemos hoy un fullereno,
el C60, que sería una estructura, si existiera, sería una estructura estable. Claro, le sirvió para sacar su grado doctoral y ya, feliz. No son hasta los años 2000 que nos topamos con los nanotubos y los fullerenos. Y no porque los busquemos, sino por simplemente observar una anomalía en el espectro del carbono mirando las estrellas. Y luego quisimos reproducirlo y ¡boom! Nos encontramos con eso. Y nos dimos cuenta que no era una propiedad muy particular del carbono, que podían hacer casi todas las partículas. Y hoy en día todo el mundo quiere trabajar en nanopartículas. Pero así es la ciencia. Si alguien hubiera tomado en cuenta no me acuerdo ahorita el nombre, no tengo la memoria de Alberto, porque Alberto realmente guarda información. Dice, no, fulano de tal en tal año, no sé tanto de eso. Pero si hubiéramos visto el trabajo de este japonés, probablemente hubiéramos empezado a indagar por ese lado y a lo mejor no nos hubiéramos demorado 50 años en encontrarlo otra vez. Pero así camina la ciencia. Hay fenómenos, como pueden ver allí una zeolita, una actividad catalítica en zeolitas, o pueden ver un efecto superficial de, podemos decir, de un antioxidante que puede estar encima de la superficie. Todo esto requiere de un gran bagaje de teoría. Y no importa el nivel, ¿sí? Porque si uno ve esa superficie, como la ven ahí, ese fenómeno superficial, no puedes hacer todo en mecánica cuántica. Tendrás que definir un punto congelado en la parte cuántica, el resto lo declararás clásica y el entorno muy cercano a la partícula que tú quieres que interaccione la dejarás también cuántica si quieres ver los efectos electrónicos. Que es un artículo que sacamos, bueno, la figurita no, pero es un artículo que sacamos por ejemplo con la doctora Natalia Licanova cuando yo estaba en el IMP, y es uno de los que más citas me ha dado, por ejemplo. Fenómenos que, usando distintas escalas de teoría, uno podría responder al fenómeno y darles respuesta, utilidad a la gente que hace cuestiones empíricas, que hace cuestiones, digamos, de aparente mucha utilidad. Y obviamente, ahora lo que me está gustando, me llama la atención, es las proteínas. Y si hablamos de proteínas, es todo aquello que viene vinculado desde la parte genética, que ahora le llama la genómica, y su camino hacia la proteómica, ¿sí? Desde los genes hasta las proteínas. Como les dije, un gen puede expresar en un lugar una proteína, en otro lugar la misma proteína, y por alguna condición toma absolutamente otro tipo de estructura secundaria, cambiando su conformación, cambiando sus propiedades. Yo no le creía a muchas cosas como las que se hace, digamos, actualmente, como los pockets, como solo por saber el volumen, tú puedes saber que este lugar va a reaccionar o no. Aunque uno no lo crea, cuando calcula los bolsillos de las proteínas, no misteriosamente, o sea, sí hay una matemática, no tan rigurosa como la cuántica, pero te da una concordancia con el experimento realmente maravillosa. Alguien dice, ya, voy a doquear. El docking es ensamblar, ¿no? Para determinar una estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es cuando tú tienes, digamos, una proteína e interacciona con otra. Puede ser un fármaco, un ligando o otra proteína. ¿Cómo eso? Eso es imposible. Tenemos que hacer dinámica para ver cómo se acerca. Pero uno hace el docking y de repente encuentra exactamente los resultados que tienes experimentales. Oye, ¿los electrones no juegan? Sí juegan, sí son muy importantes. O sea, para uno que es teórico de fondo, no dice, oye, pues lo más importante son la electrónica del sistema. Pero con aproximaciones tan, digamos, tan clásicas, le pueden pegar a resultados muy interesantes. Entonces, estos años aquí a mí me han venido
a la mente distintos tipos de ideas con las cuales las he trabajado casi con todos mis estudiantes, con todos estos muchachos que ustedes lo ven que están apoyando en el Congreso y que de alguna manera, pues bueno, también está sirviendo para que se puedan ir del país. No es que no los quieran, sino es que tienen que irse a seguir aprendiendo más. Ojalá donde los colegas, por lo menos los de Chile ya los están recibiendo, los quiero también por otras partes. Y una de las cosas que me importó mucho es justamente la enfermedad de la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay un receptor, se llama el CAT, la quinoneurina aminotransferasa. Y en pacientes que, digamos, sufren de esquizofrenia, esta proteína se encuentra con mayor proporción. Ya no sé qué le llaman positivo o negativo, pero seleccionan hasta los síntomas como síntomas positivos, síntomas negativos. Yo creo que esta enfermedad y toda enfermedad es negativa, así de simple. Pero, por ejemplo, nosotros nos empezamos a preguntar cuál puede ser el efecto de sus estudiantes sobre futuras drogas que se están usando para inhibir la actividad de esta proteína, de la quinoneurina aminotransferasa. Y aquí les presento, digamos, el título de un artículo en el cual está Jerónimo. Y, bueno, mis colaboradores, Dieguito, Haru, Jaime Cárdenas, los vieron el primer día de su plática. Jaime, químico orgánico, muy bueno, por si acaso. Él se formó en Surrey, Inglaterra. Y encontramos cuestiones muy curiosas, porque además yo no puedo, cuando uno inhibe una proteína, pues ahí puedes hacerle una inhibición total, generando un enlace y a veces eso no sirve. Lo único que quieres es que un determinado momento del sitio activo solo esté ocupado. Eso se llama una inhibición competitiva. Porque si yo acabo de simplemente generar completamente un enlace, esta puede desactivar y detonar otras cosas. Entonces, lo que quiero es que un momentito no esté activo. Y entonces empezamos a jugar un poco con los efectos sustituyentes y encontramos varias cosas. Bueno, primero encontramos que no había mucha relevancia en cómo cambiaban los sustituyentes, a menos que tuviéramos un grupo muy voluminoso ahí, pero en realidad la importancia era el tipo de conformación que obteníamos en este fármaco. Y claro, ahí nos empezamos a hacer una pregunta, porque lo tenemos ahorita en tintero. En fase gas, cuando uno calcula, digamos, cuando hace cuántica, en fase gas hay unas drogas, o mejor dicho, unos flavonoides, estamos jugando con ellos, son planares. Pero le pongo un poquito de efecto solvente, digamos, en el continuo. O sea, en otras palabras, un potencial, un continuo. Pierden ligeramente la planaridad. Pero cuando le coloco el efecto solvente en forma explícita, ¿sí? Y para eso me ayudó mucho Andino, porque a veces Gaussian no convergen esas cosas, de repente la conformación cambia en forma absoluta. Si había una pérdida de planaridad de 2 o 3 grados, con efecto solvente explícito se observan de 40 a 37 grados. O sea, realmente se pierde. Lo que implica, cuando uno quiere calcular índices de reactividad, que los sitios reactivos favorecidos en fase gas o en fase continua, en fase solvente continua, más o menos no varían. Pero cuando los pongo en forma explícita, en consonante explícito, varían completamente. Y obviamente uno desde la química empírica dice, pues bueno, estos están en efecto solvente, están en agua. Y esa debe ser su forma en la que estos deberían estar reaccionando. Entonces nos queda claro, y obviamente a veces nos hemos dado una vuelta de carnero, porque eso los químicos lo sabíamos desde siempre, creo. O sea, no necesito hacer cálculos para saber que el efecto solvente debe estar incluido en forma correcta. Y son de las cosas ahorita que nos interesa mucho continuar explorando, por ejemplo, en nuestro grupo. ¿Sí? Otra de las cosas que
que nos causa mucha curiosidad, mucha curiosidad, que es hoy en día se están incrementando las alergias. Antes no había, ¿no? O sea, hay veces los peruanos nativos de acá, siempre nos burlamos de los europeos que venían porque estaban cerca de una flor o algo, ya se tenían alergia a todo, nosotros, que no pueden con nada, ¿no? Pero hoy en día están empezando a aparecer alergias, incluso, digamos, gente como nosotros. Y uno dice, pues, ¿a qué se debe? Luego cuando empezamos a indagar, empezamos a jugar con eso y nos siguen entreteniendo el camino, porque ya dos tesistas, acá tanto Karen como Flor, están trabajando también en ello, sabemos que estos están vinculados con las porfirinas y las polcalcinas. En el caso de las polcalcinas que vienen en el polen, obviamente las alergias respiratorias rápidas, y las porfirinas cuando pues bueno, uno come un alimento, ¿no? Y a veces salen hasta en las películas regalando, ay, ¿qué comió? Dice, comió nuez, ya, y lo ponen así, que se hincha enorme, y tienes que darle antihistamínico así para poderlos detener. Pues es cierto, poco a poco las alergias se están incrementando, y lo peor de todo es que a eso se le llama reacción cruzada. Entonces, también nosotros quisimos tratar de ver un poquito sobre esto y cómo algunas moléculas pequeñas, porque a todo el mundo nos gusta el café, podía ayudar indirectamente, digamos, a evitar este tipo de alergias. Y sí, encontramos algunas respuestas que están publicadas aquí en Teretilkenkentown. Justamente les muestro esto. Bueno, ahí el estudio fue, digamos, llevado por Haru fundamentalmente. Pero el ácido cafeico, pues, parece ser algo que empieza a competir o se compleja con estas porfirinas, evitando que de alguna manera estas interaccionen con la inmunoglobulina E y de esa manera disminuyen su reacción cruzada. Cosas interesantes que, bueno, uno dice, desde la cuántica me hubiera sido imposible hacer, a lo más hubiera calculado la cafeína, ¿no? Pero la porfirina me era imposible, y menos cómo pudiera interactuar con la inmunoglobulina E. Eso no lo hubiera podido hacer. Son cuestiones que nos siguen interesando porque además ahora estamos tratando de trabajar con las polcalcinas del maíz. Y tanto México como Perú, ¿no es cierto? Comemos mucho maíz, tomamos agua de maíz, el rico pozole, acá nosotros el tostado, siempre lo acompañamos en todas partes. Pero sin embargo tienen polcalcinas y pueden generar algún tipo de reacción cruzada. Estamos evaluando cómo estas pueden de alguna manera empezar a generar algo con variación de pH. Normalmente cuando se hace la comida, la industria alimentaria, y hay variaciones de pH en los tratamientos y hay incremento de temperatura por el proceso. Queremos indagar y comprender bien esta fenomenología y cómo esto puede trasladarse a los distintos seres humanos, o cómo esto podría generar algún tipo de alergia y en qué parámetros debería jugarse, ¿no? Queremos entender esto para poder dar alguna explicación. Luego nos causó curiosidad porque dentro del CIM, que ya estamos creciendo, no solo somos teóricos, antes del CIM éramos puros teóricos, ahora ya se han sumado la doctora Elena Galvez, que ella hace metabolómica de alimentos, estuvo el primer día en la exposición, a Karim Vera, que hace neurociencia, a Rita Nieto, que hace nanotecnología para sistemas biológicos, el propio Jaime Cárdenas, que es síntesis orgánica. Entonces, conversando alguna vez con Lena, encontramos la nana muricata. ¿Qué es la nana muricata? Es la buena, ¿sí? Una fruta que nos gusta mucho, ¿sí? Y de repente nosotros empezamos a encontrar que los reportes, digamos, de las propiedades de esta fruta
en realidad es un arbusto, como casi un árbol. Lo usaban para todo, ¿verdad? Casi curaba hasta el SIDA. No, en realidad los reportes que uno ve es de todo tipo. Entonces nosotros nos preguntamos, oye, o sea, ¿será cierto todo esto? ¿Será verdad? ¿No? Entonces nosotros empezamos a indagar algunos flavonoides presentes en la hoja, y obviamente esto fue un trabajo que hicimos con Maffer. Bueno, estuvo por Chile, hicimos una estancia, creo que ahora ya se va a hacer el doctorado por allá. Y quisimos entender, digamos, la actividad antioxidante que pudieran tener los compuestos flavonoides presentes en la nonambulicata. Bueno, o sea, desde esa perspectiva antioxidante, bueno, nos quedan muchos otros estudios, como lo que trabajó también Camilo. Todavía no lo tenemos en publicación, pero ya estaría terminando el manuscrito, pero eso dedicado, digamos, a otra área. En este inspeccionamos toda la capacidad antioxidante, y obviamente hay algunos antioxidantes de mercado que son muy potentes. No encontramos ningún flavonoide que fuera wow, mejor que los que están en el mercado, pero sí encontramos una gran variedad y casi todos presentaron actividad antioxidante. Y uno dice, bueno, puedo tener a alguien, no sé, una persona adulta, y le digo que mueva 100 ladrillos, probablemente sí lo va a hacer. Pero pongo 15 niños y jugando, también van a trasladar esos 100 ladrillos. ¿A qué me refiero? Que puede que la naturaleza esté tomando una acción sinérgica con este tipo de antioxidantes, que obviamente presentan una menor capacidad antioxidante que los fármacos convencionales, pero que al ser tantos y ellos presentan, ¿no es cierto?, esta actividad, puedan en suma ser mucho más potentes. ¿Sí? Mucho más potentes. Entonces, o sea, por ahí también estamos indagando cuestiones que, bueno, son muy interesantes que estudiar, ¿no? No la vamos a dejar a la nonambulicata, queremos estudiarla todas, las raíces, las hojas, el fruto, el tallo, la corteza, todo lo que se encuentre, porque se produce mucho acá en Perú. No es oriunda acá del país, pero sí se produce mucho. Así como nos están empezando a interesar metabolitos secundarios de muchas otras plantas nativas. Ya Lena les dijo en esa época que había, ¿no es cierto?, acá una gran biodiversidad. Creemos que, bueno, los experimentales se empiezan a hacer, hay veces, parece curioso, ¿no? O sea, dice, vamos a probar la actividad antioxidante, el extracto. Y uno como teórico dice, pero ¿y de eso cuál es el que interactúa? O sea, hay miles de compuestos o cientos de compuestos. ¿Cuál? Lo hacen. Sí tiene capacidad.